Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Karl. Estamos haciendo la parejita de Up. Os recuerdo que este sería el cuarto vídeo. Tenemos ya el primer vídeo de esta serie donde os muestro la lista de materiales, tanto de Karl como de Ellie, que por aquí la tenemos también. Luego tenemos un segundo vídeo en el que estamos haciendo el cuerpo de Karl, completo hasta el cuello. Y un tercer vídeo donde hemos hecho la cabeza, los tirantes y este cuellito pequeño. Entonces hoy vamos con el cuarto vídeo de esta serie en el que vamos a hacer los pantalones, el cinturón, los zapatos y a ver si nos da tiempo de hacer la pajarita y así ya para el último solamente nos queda su cara y el pelo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo los pantalones, entonces necesitamos el color marrón más clarito, ¿vale? Os recuerdo que tenéis en la lista de materiales, os había enseñado dos tonos de marrón, uno más clarito y otro más oscuro, así que para el pantalón vamos a utilizar el tono más clarito. Y vamos a comenzar haciendo 22 cadenas. Ahora estas 22 cadenas las vamos a cerrar haciendo un círculo y vamos a tejer en rondas. Entonces vamos a unir en esta primera cadena de aquí, del otro extremo. Os voy a enseñar cómo se tejen rondas por si hay alguien que no sabe. Para unirnos hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y ahora el primer punto de esta vuelta lo vamos a hacer ahí mismo, donde nos hemos unido haciendo un deslizado y una cadena. Entonces comenzamos ahí y vamos a hacer los 22 puntos que hay alrededor. Tenemos 22 cadenas, pues un punto en cada punto hasta tener los 22. Así terminamos la vuelta número 1 con los 22 puntos y ahora vamos a hacer lo mismo desde la vuelta 22 hasta la vuelta número 25. Vamos a hacer los 22 puntos que tenemos en cada vuelta. Os voy a recordar cómo se cierra en rondas porque esto es como lo vamos a tejer siempre. Entonces todas las vueltas hacemos igual. Una vez que terminemos la vuelta vamos a ir hasta el primer punto. Fijaros que aquí os vais a encontrar con el punto deslizado que hemos hecho para unirnos y aquí la cadena. Y este de aquí sería el primer punto. Entonces tenemos que saltar el punto deslizado, tenemos que saltar también la cadena y nos vamos directamente al primer punto. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado, nuevamente una cadena y empezamos haciendo el primer punto en este primero de aquí donde hemos hecho el deslizado y la cadena, ¿vale? Ahí mismo. Y ahí comenzamos haciendo el punto y vamos así alrededor hasta tener los 22. Y esto lo repetimos todas las vueltas igual hasta la número 25. Una vez que llegamos a la vuelta número 25, hacemos una cadena en el final y ya cortamos la hebra, no hace falta que dejéis hebra larga. Y ahora vamos a hacer otra pierna igual. Aquí tenemos ya las dos piernas, esta que hemos hecho antes y esta que es la de ahora. Y una vez que tengáis cerrada la vuelta completa, ¿vale? La vuelta número 25, la cerráis igual con un punto deslizado y una cadena. Y ahora vamos a levantar dos cadenas. Una y dos. Y vamos a unir con la segunda pierna aquí en el primer punto, igualmente donde estábamos empezando las vueltas, ¿vale? Fijaros de saltar esta cadena que tenemos aquí, ¿vale? Este nudito que hemos hecho aquí para cerrar lo olvidamos, ¿vale? Nos lo saltamos y vamos directamente, a ver, ahí, al primer punto de aquí. Y ahí nos vamos a unir haciendo un punto bajo y vamos a ir haciendo los 22 puntos bajos que tiene la pierna alrededor. Aquí ya tenemos uno, seguimos haciendo dos hasta tener los 22 alrededor. Una vez que tenemos los 22 puntos de la pierna, nos vamos a pasar a las cadenas que hemos hecho y vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. Como hemos hecho dos cadenas, pues hacemos dos puntos. Aquí uno y en la siguiente cadena otro. Y ahora nos vamos a pasar a la pierna nuevamente y vamos a hacer 22 puntos bajos que tiene la segunda pierna, un punto en cada punto. Una vez que tenemos los 22 puntos de la otra pierna, vamos a volver a hacer dos puntos bajos en el otro lado de las cadenas. Entonces por aquí hacemos uno y en la siguiente cadena hacemos otro y así en la vuelta número 26 terminamos con un total de 48 puntos. Ahora desde la vuelta número 27
hasta la vuelta número 35, vamos a hacer un punto en cada punto de los 48 que tenemos. Y ya vamos poniendo el marcador al inicio para que no se nos pierda la vuelta. Una vez que llegamos al final de la vuelta número 35, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Y así es como queda y ahora vamos a colocarle el pantalón. Entonces para ponérselo vamos a doblar sus pies así hacia abajo que queden bien rectitos. Y ahora ya uno por cada pernera, se lo llevamos bien al sitio. Y una vez que está volvemos a doblar sus pies colocándolos en su posición. Se quedará el pantalón así un poco fruncido, ¿vale? Ahí está. Y si queréis podéis cosérselo alrededor con mismo esta hebra, ¿vale? La que nos queda después de finalizar, se lo podéis coser alrededor y así no se os cae. Que bueno, no creo que se caiga igual, pero bueno, si se lo queréis coser, ahí podéis. Y ahora vamos con el cinturón. Entonces, para el cinturón vamos a utilizar el color marrón más oscuro y vamos a comenzar haciendo 65 cadenas. Ya tengo las 65 cadenas, os cuento, yo he hecho 65 cadenas porque es el contorno de mi muñeco. Si os ha quedado más grueso el muñeco, más grande o más delgado, pues podéis variar la cantidad de cadenas, ¿vale? Que no va a variar para nada el patrón. Entonces os voy a mostrar cómo queda. Fijaros, el cinturón queda así alrededor y le queda este trocito así como sobrando, ¿vale? Como colgajo del cinturón, no sé cómo se llama el sobrante del cinturón, ¿vale? Que queda hacia ahí. Entonces, que os quede más o menos así y hacer las cadenas que sean necesarias para vosotros dependiendo el tamaño que tenga vuestro muñeco. En mi caso son 65 y una vez que tengamos las 65 cadenas, nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto abajo en cada una de ellas. En este caso son 64 porque tengo 65 en total, pero la última cadena es de separación. Entonces nos vamos regresando haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas. En mi caso son 64, como ya digo. Vosotros pues ya hacéis las cadenas que sean necesarias dependiendo del tamaño de vuestro muñeco. Una vez que llegamos al final hacemos una cadena, cortamos la hebra. Podéis dejar hebra suficientemente larga como para poder coserlo alrededor o podéis cortar y pegarlo, ¿vale? Yo lo voy a pegar. Y se lo vamos a colocar, a ver que tengo aquí todos estos hilos por el medio, se lo vamos a colocar en el pantalón de manera que el sobrante del cinturón se quede hacia el lado izquierdo del muñeco, ¿vale? Así de frente hacia nosotros del lado derecho, pero si no sería del lado izquierdo del muñeco, igual que si os pusieseis un cinturón vosotros, que el sobrante se va hacia el lado izquierdo. Entonces se lo colocamos desde la mitad, así hacia la izquierda todo alrededor, hacemos la vuelta completa y así el sobrante se va a quedar hacia el lado izquierdo del muñeco. Una vez que está el cinturón colocado y aprovechando que tengo la pistola encendida, le voy a poner ya los botones de aquí, ¿vale? Porque yo se los pego, entonces voy a aprovechar que tengo la pistolita encendida y ya se los voy a pegar. Y bueno, pues vosotros si queréis se los podéis coser. Le ponemos solamente dos, ya lo habéis visto en la lista de materiales. Más o menos los centramos así, dejando una separación de un dedo entre uno y otro, más o menos. Y ahí se los ponemos. Y ahora con un poquito de color gris le vamos a hacer una pequeña hebilla en el centro del cinturón. Entonces simplemente así, dando unas pasaditas. Vamos aquí por el medio. Así, vamos a dar una pasadita hacia arriba. Ahí. Ahora una recta por abajo. Y nos falta solamente por la parte de arriba.
está, vamos a esconder las hebras. Cortamos el sobrante después de esconder las hebras y así se queda la hebilla. Y así estaría ya el cinturón. Vamos ahora con los zapatos. Los zapatos los tenemos que hacer en color negro, pero yo os los voy a enseñar con este color, ¿vale? Porque si no el negro no se ve bien en la cámara. Pero vosotros lo hacéis con color negro, ¿vale? Entonces vamos a comenzar haciendo 8 cadenas. Después de las 8 cadenas nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Haciendo estos 4 puntos bajos logramos girar hacia el otro lado y ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada cadena. Cuatro y 5 y en la última que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos la vuelta número 1 con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta del número 2 empezamos haciendo 2 aumentos. En este primer punto hacemos un aumento. En el siguiente otro. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos, un aumento en cada punto. Aquí tenemos uno, en el siguiente otro más y van 3 y uno más y van los 4. Ahora hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4 y 5 y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos, 1 y 2 y terminamos la vuelta número 2 con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 comenzamos haciendo un punto bajo y a continuación un aumento y volvemos a repetir un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. A continuación un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento en el siguiente punto y en el siguiente un punto bajo. Y volvemos a repetir un aumento y un punto bajo. Y terminamos la vuelta número 3 con un total de 34 puntos. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar y tenemos que hacer otra pieza igual para este mismo zapato. En total tenemos que hacer 4 piezas porque nos hacen falta 2 para cada zapato, así que si queréis hacer ya las 4, pues ya hacéis todo seguido. Después de que ya tenemos las 2 piezas iguales, las vamos a unir dejando hacia afuera el lado más vistoso, ¿vale? El lado más bonito. Este sería el revés y este sería la parte bonita. Entonces vamos a unir hacia adentro las 2 partes más feas para que nos queden las bonitas siempre hacia afuera. Y nos vamos a ir uniendo
tomando un punto de este lado y un punto del otro lado, unimos la hebra, así, vamos a pasar la hebra por las dos suelas, y ahora nos vamos a ir al otro punto, al siguiente punto, ¿vale? Estamos unidos en uno, entonces vamos a ir al siguiente punto de esta suela y al siguiente punto de la otra, y vamos a pasar la hebra haciendo un punto deslizado, así. Y volvemos a hacer lo mismo, vamos a la siguiente de esta suela y a la siguiente de la otra, que es esta de aquí, y pasamos la hebra haciendo un punto deslizado. Y así vamos alrededor haciendo los 34 puntos que tenemos. Nos tienen que quedar 34 cadenas alrededor. Una vez que hemos cerrado ya toda la suela con todas estas cadenas de alrededor, cortamos la hebra, la sacamos toda hacia el lado de aquí y la volvemos a pasar para allá con la aguja, ¿vale? Y ahora todas estas hebras que tenemos por aquí las vamos a esconder por dentro de la suela. Por ahí, y cortamos el sobrante. Ahora vamos a continuar con la parte de arriba del zapato. Entonces, tenemos aquí sacadas las 34 cadenas alrededor. Así que por la parte de atrás, donde nos queda el nudito, ¿vale? De haber comenzado, por esta parte de atrás, vamos a buscar una de esas cadenas de ahí y vamos a tomar solamente la hebra que está por adentro, ¿vale? En vez de tomar la cadena completa, así, vamos a tomar solamente la hebra que está por adentro. Y ahí nos vamos a unir con el hilo del mismo color, en este caso negro, ¿vale? Acordaros que el zapato es en negro. Ahí nos vamos a unir, hacemos una cadena y ahí mismo donde nos hemos unido es donde vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta los 34 puntos bajos que tenemos, tomando la hebra de dentro de las cadenas, ¿vale? Hacemos un punto en cada una de las cadenitas que hemos sacado, tomando solamente la hebra de dentro. Una vez que llegamos al final, el zapato lo vamos a tejer en rondas. Entonces, vamos a ir al primer punto donde nos hemos unido. Acordaros de saltar la cadena con la que nos hemos unido y vamos a ir directamente al primer punto, que lo tenemos por aquí. Ahí nos vamos a unir con un punto deslizado, subimos con una cadena y empezamos a tejer el primer punto ahí mismo, donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Y entonces en la vuelta número 2 vamos a volver a hacer los 34 puntos que tenemos alrededor, ya tomando el punto completo. Al llegar al final de la vuelta nos vamos a unir de la misma manera. Acordaros de saltar el punto deslizado, saltamos también la cadena y vamos al primer punto directamente, volvemos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo 9 puntos bajos. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 8 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después de las 8 disminuciones vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 3 con 26 puntos. Al finalizar la vuelta cerramos de la misma manera, saltando el deslizado, saltando la cadena, vamos al primer punto, hacemos un deslizado, una cadena, y en la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos nuevamente. Empezamos ahí mismo donde hemos hecho el deslizado y la cadena. 1, 2. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer de nuevo 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 22 puntos. Al llegar al final de la vuelta nos unimos en el primer punto igual que antes, haciendo un deslizado y una cadena, y ahí ya podemos cortar la hebra. Le vamos a poner el zapato para que veáis cómo queda, aunque yo se los tengo que hacer en negro, ¿vale?
que los zapatos son en negro, pero se lo vamos a probar para que veáis el tamaño. Ahí está. Y este es el tamañito del zapato, ahí le queda perfecto a su pie. Y vamos ahora a hacer la pajarita. La pajarita también la tenemos que hacer con el color negro, pero yo la voy a hacer de nuevo con este color, ¿vale? Para que se vea bien en la cámara. Entonces vamos a comenzar haciendo 13 cadenas. Y después nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto bajo en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos, así que vamos a tomar hebra, vamos al punto que está por aquí y hacemos un medio punto alto, en el siguiente otro, van 2, 3 y 4. Después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer 2 puntos deslizados, así que aquí uno y en la siguiente cadena otro. De nuevo vamos a hacer 4 medios puntos altos, así que tomamos hebra y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a hacer un punto bajo y ahí mismo otro punto bajo, para que podamos girar y tejer por este lado de atrás. Una vez que tenemos esos 2 puntos bajos en el mismo punto, vamos a hacer 4 medios puntos altos en el otro lado de las cadenas. Así que aquí hacemos 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno en cada cadena, 1 y 2. Y de nuevo vamos a hacer 4 medios puntos altos, así que tomamos hebra y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto que nos queda, aquí en la esquinita, hacemos un punto bajo. Ahí hacemos una cadena y ya podemos tirar la hebra y cortar. Ahora con una hebra del mismo color, sería negro, ¿vale? Acordaros que tanto los zapatos y la pajarita van en negro. Lo vamos a pasar por el medio, por donde hemos hecho los 2 puntos deslizados, ahí en el sitio donde está más estrecho. Y lo vamos a pasar dándole unas vueltas, las que vosotros queráis. Yo le voy a dar 5 o 6 vueltas, suficiente. Ahí atrás le hacemos un nudito. Por último nos queda esconder esta hebra de aquí, del extremo, que la vamos a esconder estirando bien para que se nos quede bien redondita esta parte, igual que se nos queda la otra. Entonces la vamos a esconder así, estirando bien de la hebra y asegurándola bien. Y así es como se queda la pajarita. Y esta misma iría colocada aquí más o menos encima de donde hemos hecho el cuello, ¿vale? Pero de momento yo no se la voy a colocar porque aparte de que todavía no la tengo, que la tengo que hacer en negro, pero igualmente se la voy a colocar después de coserle la cabeza, ¿vale? Porque es más cómodo coser la cabeza cuando no tenemos aquí muchas cosas. Entonces de momento la dejamos apartada y en el siguiente vídeo, cuando cosamos la cabeza al cuerpo, ya vamos a coser también la pajarita. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, para hoy yo creo que es suficiente. Nos vemos en el siguiente, donde ya le vamos a bordar su cara, hacer el pelo, las gafas, bueno, ya todo lo que queda lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, que yo creo que nos da tiempo a terminarlo. Así que bueno, si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón, solo hay que darle al botoncito y ya está. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis seguir en Instagram o en Facebook, y si tenéis cualquier duda y me queréis comentar por privado, pues también podéis a través de ahí. O si realizáis los proyectos de este canal, pues también podéis etiquetarme y así yo lo veo, que me encanta verlo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!